there came a sound from heaven. Bienvenidos el día de hoy al Mensaje de la Cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a David Smith, el Dr. Jimmy Dupree, John Rosenstern, Josh Rosenstern, Jonathan Steele y Joseph Larson y ustedes. Estamos muy felices de tenerlos con nosotros, quiero que lo sepan. Caballeros, ¿tenemos algún tipo de campañas? Comenzaré con Dave aquí. Mi esposa va a ir a Spartanburg, Carolina del Sur, al final de septiembre para una conferencia de damas. Nikki Corbin es la pastora. Y vamos a tener más información sobre esto mientras pase el tiempo. Excelente, Dr. Dupree. Sí, señor. El 19 y 20 de agosto voy a estar en York, Pennsylvania, at the Cross Ministry, con el pastor Joe y Carolyn Wells. Sábado a las 7 de la noche, el domingo a las 10:30 de la mañana. Los servicios van a ser en The Wyndham Hotel en York. Excelente. Josh. Sí, señor, mi papá y yo tenemos una campaña en unas semanas, el 25 al 27 de agosto. Vamos a estar en Grenada, Mississippi, The Lighthouse Church con el pastor Farrell Wilson. Los servicios viernes a las 7 de la noche, sábado a las 10 de la mañana y 7 de la tarde. Y el domingo a las 11 de la mañana. Si necesita más información, puede llamar al 662-294-0608 y puede hablar con el pastor Farrell Wilson. Estamos emocionados de este viaje. Si puedo tomar un momento, hermano Swagger, quiero dar un reporte sobre esto. Este pasado sábado en la mañana, para nosotros bien temprano, mi papá y yo tuvimos el privilegio de participar en una conferencia de Zoom. Fue refiriéndose a una reunión de pastores tomando lugar en el gran país de Kenia. Hay personas que están en esta iglesia que ahora son misioneros en Kenia y están trabajando ahí, haciendo un trabajo tremendo. Y lo que quería reportar, y mi papá puede participar también. Hubieron varios cientos de pastores en esta reunión y pasamos como ¿En serio? 2 horas, enseñando y entregando el fundamento del mensaje de la cruz. Ahora, ellos han tenido esta conferencia de pastores toda la semana y han tenido servicios, cruzadas afuera también. Fue bien animado para saber y ver estos ministros. Están recibiendo el mensaje de la cruz. ¿Cómo es que ustedes se contactaron con ellos? Los misioneros son James y Melissa Cheque. Los conocemos aquí cuando estaban en la iglesia aquí. James es de Kenia. Él y su esposa y toda su familia regresaron a Kenia el año pasado, me parece, después de que el Señor lo llamó para una obra misionera. Y han estado participando en las cosas. Y lo que fue precioso es que al final de la conferencia que terminó, después de que terminamos, todos los pastores recibieron una Biblia de estudio del expositor. Ah, ya veo. Yo miré las fotos, los videos de esos pastores cuando recibieron sus Biblias. Eso fue una bendición tremenda. Bueno, ¿enseñaron ustedes el mensaje de la cruz? Pasamos 2 horas entre los dos. Estuvimos en el video, en Sí. la pantalla y Excelente. ellos hicieron preguntas. Maravilloso. Que fueron buenas preguntas. ¿Hicieron preguntas ellos o no? Sí, hicieron unas preguntas al final. Había muchas más, pero se nos acabó el tiempo. Ya Pero veo. pasamos como 2 horas enseñando y entregando el fundamento ¿En de la Kenia? cruz. En Kenia, sí. Tremendo. Soy muy aprecio bastante lo que ellos están haciendo, fenomenal. Y hubo un pastor ahí de la iglesia de Kenny Flanagan. Kenny es el pastor. Él está en Abbeville, Louisiana. Él estuvo en Pakistán entregando ya veo, Biblias. sí. Bueno, la pareja que estuvieron con él en Pakistán fueron a Kenia. Entonces estaban para esa conferencia de pastores. También estaban enseñando y predicando el mensaje de la cruz. Entonces fue un reporte Sí. fenomenal. Estoy emocionado y animado que estos ministros están entendiendo este mensaje. Y para también terminar recibiendo una Biblia de estudio del expositor y la copia del hermano Dan Burke. ¿Quién dio las Biblias? ¿Quién las distribuyó?
Bueno, James y Melissa, nosotros tenemos el contacto de Kenia, tenemos el Cody y Usted distribuyó Barry. casi 200,000, ¿verdad? Algo así. Sí, varios cientos. En James y Melissa O han sido 200. bien activos distribuyendo bastantes Biblias en esa área. Los ministros que estaban ahí estaban tan emocionados y entonces quería reportarle a los caballeros lo que se Tremendo. está haciendo. Dios está haciendo cosas fenomenal en lo que se refiere al mensaje de la cruz y yo sé esto, al enseñar y haciendo lo mejor posible con la ayuda del Señor, estoy sentado pensando, al escuchar estos ministros, este mensaje va a cambiar sus vidas, sus ministerios y cada uno con quien hablan, mientras le imploramos que su fe tiene que estar puesta exclusivamente en la obra consumada de Cristo. Eso es lo que tiene que predicar, enseñar, y ese es el fundamento de toda doctrina en la palabra de Dios. Me encantaría que dieras un reporte de eso a la iglesia el miércoles. Absolutamente, me encantaría. Lo haremos. Tal vez pueda añadir algo, papá. Sí, ambos, por Estaba favor. conmigo. Sí. Alabamos al Señor por eso. Excelente, maravilloso. Estoy muy emocionado por escuchar eso. Amén. Tremendo, sí. Tenemos a pastores en esa parte del mundo también que han comenzado Así es, sí. mover. Y gracias a Dios por eso. Kenia era uno de esos países donde yo comencé implementando mi Correcto, así obra es. doctoral. Cuando ellos reciben esa Biblia, estos son hombres que están entrando a países y están entrando a aldeas y a áreas que no tienen la internet. Muchos de ellos tienen que viajar por horas y horas para tener ¿En acceso a la serio? internet. Entonces, cuando Sí. usted pone una Biblia de estudio del expositor en sus manos, o usted está equipándolo para llevar el mensaje de la cruz a áreas que de otra manera no va a llegar. Así es. Entonces, lo que John y Josh estaban haciendo el sábado en la mañana a través del internet, enseñando a estos ministros el mensaje de la cruz y distribuyendo después una herramienta en sus manos que acaban de ser enseñados. Usted está equipando para cosechar y para sembrar la semilla. Algunos de estos predicadores están o son conscientes de la programación. Cada uno de los ministros, a lo que yo sé, ha sido bendecido y tocado por esto. Los ancianos y los jóvenes no Sí, lo sí, saben amén. muy bien. Pero hermano Swagger, lo que el Señor lo ha usado usted en las últimas décadas todavía tiene impacto Excelente. y miramos que se está acumulando con el mensaje de la cruz. Y lo voy a decir de esta manera y la gente que está viendo va a entender. El hecho de que su Biblia está puesta en la Biblia hace la diferencia para el bien y no lo estoy diciendo como bromeando, pero es en serio. Su nombre está en esa Biblia, hace la diferencia. La gente está muy interesado en ver lo que el Señor le ha dado a usted en las notas y le damos gracias al Señor por Estoy eso. muy orgulloso de que esas Biblias fueron dadas y Sí, maravillosas. fenomenal. Sí. Sí. John, ¿usted va a continuar con lo que él estaba diciendo o qué tiene que decir? Estaba Eh, honrado de tener el privilegio, de tener el medio con la tecnología Fenomenal. moderna para hacer lo que hicimos en Kenia. Y este mensaje, hermano Swagger, es más grande de lo que nos damos cuenta. Dios está haciendo algo grande y usted puede ver la emoción en el rostro de ellos. El obispo de muchos de la iglesia estaba ahí y oró por Josh y yo aquí, el ministerio aquí. Son tocados y Dios está haciendo una gran obra ahí. ¿Está esparciéndose eso en todos lados? Parece que esa es la recepción que estos misioneros están recibiendo de la gente. Quieren la verdad, tienen sed. Hermano Swagger, la doctrina de palabra de fe que llegó ahí previamente no satisfació los corazones de las personas que querían más de Dios. Entonces estamos viendo el mensaje de la cruz, está avanzando. Lo porque Alabado anoche tal vez Dios. no hice un buen trabajo, pero Dios está haciendo un gran cosa. Está Yo tocando lo el cuerpo de creo, yo Cristo. lo creo, así es. John, No, Señor, no tengo ninguna reunión. Joseph, A final de septiembre voy a estar en Hillsborough, Carolina del Norte, con el pastor Greg Long, First Love Community Church. Va a ser una campaña del miércoles al domingo.
Yo creo que sí, miércoles en la noche hasta el sábado en la noche. Entonces voy a administrar el jueves y el viernes, First Love Community Church. Las 2 noches va a ser a las 7 de la noche. Excelente. Dave, por favor, lea, no sé si es el versículo Versículo 12. 12, sí. Como desean demostrar en la carne, los consiste para ser Mm. circuncidados. Mire, por favor, lea las notas si es posible. Los judaizantes estaban intentando de que aceptaran la ley con Cristo, solamente por no padecer persecución por la cruz de Cristo. ¿Sabe qué? Yo voy a leer el texto y tal vez después de esto y usted las notas si es posible. ¿Está bien? El mensaje de la cruz trae persecución tanto del mundo como de la iglesia. Va directo al grano en cuanto al orgullo espiritual y la autojusticia. Quiero tratar con esa última frase que le da el grano en cuanto al orgullo espiritual y la autojusticia. Y eso es lo que hace. Esa tal vez es la razón para alguna de la oposición. Ese orgullo espiritual y la autojusticia. Y ese es el problema de la iglesia, es el problema con el apóstol Pablo. Y, y lo único que puede desarraigar esto es la cruz. El adulterio, el orgullo espiritual y la autojusticia es horrible, muy, muy horrible. Me temo que esto es gigantesco. Tal vez todos debemos pelear contra esto y estar al tanto de que está causando grandes problemas. Eso apagará el crecimiento espiritual en el corazón del creyente. Y no puede haber ningún crecimiento espiritual mientras que haya orgullo espiritual y autojusticia. Probablemente es el problema más grande de la iglesia moderna y tal vez siempre lo ha sido. El orgullo espiritual y la autojusticia. Y este es es lo horrible de la iglesia regular. Hermano Swagger, a la gente le encanta la ley porque en Mm, base al orgullo espiritual está la idea de que yo logré o hice algo y a cargo o a cambio de eso hay el reconocimiento. El sistema del mundo, el sistema de Satanás, obra en ese sistema de méritos. Hace tiempo usted dijo que en el mundo de negocios que la gente conduce 500 millas para ir por un brochecito que se le puede poner a su chaqueta. Miren lo que yo he hecho. ¿Tengo razón o no? Sí, he trabajado en compañías Fortuna 500 desde hace 44 años. A principios de esa etapa íbamos a campañas, a reuniones donde reconocían a gerentes donde tenían ciertos logros y pagaban con su dinero para viajar. Muchos de ellos cientos de millas, a veces volaban distancias grandes para tener la oportunidad de levantarse frente a un grupo de personas y recibir un galardón, un brochecito, un trofeo. Y estaban dispuestos a hacer eso porque los hacía sentirse bien en cuanto a lo que habían hecho. Se dice que eso también está llegando al mundo de la iglesia. Sí, ahora está funcionando en la iglesia. El otro día estábamos hablando del sistema del crecimiento de la iglesia, le llaman mesiología, aún hasta le ponen una palabra grande, el estudio del crecimiento de la iglesia, y se ve cómo la gente avanza y crece con la idea de cuán grande puede ser la iglesia. ¿Es saludable la iglesia o no? Bueno, la salud de la iglesia es tener a un montón de gente en organizaciones, comités y dentro de la iglesia en grupos. Entonces el orgullo del hombre dice, miren lo que yo hice, pero eso no es lo que Dios quiere. Una vez más, yo lo prediqué anoche en Deuteronomio 8, versículos 3 y 4. El Señor quiere afligirnos, no es nuestra obra, sino la suya. En el Salmo 118 dice que es la obra de Dios y es maravillosa ante nuestros ojos. Solamente la cruz nos pone en un lugar, hermanos Suárez, donde entendemos que no se trata de nosotros ni algo que nosotros hayamos hecho, sino que es el Espíritu Santo obrando en nosotros mientras que la fe está en Cristo y la cruz. Exactamente, sí. No es Jimmy, ni Bill, ni Sam, ni John, ni nadie más. Nosotros no hemos hecho nada. No,
Sí, sí. No, bueno, creo que probablemente es lo más horrible de la iglesia primordial el día de hoy. El orgullo espiritual, así es. Lo que causó que Lucifer cayera fue su orgullo. Él vio cuán grande era y quería Así exaltarse a es. sí mismo por encima del Altísimo. Sin embargo, fue Dios el que lo hizo perfecto y lo hizo maravilloso hasta que se encontró en él iniquidad, dice la Escritura. La humanidad lo mismo. Adán y Eva. Adán pecó abiertamente sabiendo que él pensaba que podía ser como Dios. Sí. Tomó la carnada, quería ser como Dios y nosotros, en De cambio, la manera equivocada. de la manera equivocada. A cambio, nosotros queremos ser como Dios y crear nuestros futuros. Yo he ido a tantos seminarios en los días de antaño en cuanto a negocios. Tratan de inspirar y motivar, pero es para automotivarse, para estar inclinado a pensar de que yo lo puedo hacer. Y la realidad es que todo lo que podemos hacer es beneficiar a la compañía si tenemos éxito. Pero en nuestro caminar espiritual, el sistema del mundo no va a funcionar. Lo contrario, en vez de ser independientes y autosuficientes, nos convertimos en dependientes y confiamos en Dios para todo lo que necesitamos. ¿No es esa la idea con la palabra de fe? Sí, yo puedo crear con Dios cuando yo confieso. Puedo recibir lo que yo quiero. Sí, así es. Los que viven piadosamente en Cristo Jesús sufrirán Persecución, sí. persecución. Entonces, persecución es una realidad. Los creyentes deberían esperarlo. No deben Mm, evitarlo tampoco. Y lo digo porque en este versículo 12, la razón por qué estaban ellos, bueno, obligaban a los circuncidados y querían hacer todo ellos, porque no querían sufrir persecución de qué? De la cruz de Cristo. Ellos no querían predicar solo la cruz. ¿Por qué? Porque ellos sabían que iban a ser perseguidos por eso y no lo querían. Así que para evitar la persecución, iban a mezclar el mensaje lo suficiente, solo un poco. No voy a comprometerme mucho, solo lo suficiente para que me sienta bien, me sienta que puedo ganarme algo y no estoy siendo perseguido para ganar almas. Y eso es lo que... Nuevamente, no es la idea de la iglesia sensible al buscador. No quiero predicar del pecado porque la gente se va a molestar conmigo y se va a poner va a ponerse en contra de mí. Yo predico el pecado, van a dejar mi iglesia, entonces no voy a tener los números, ¿Qué es lo que predican entonces en este sensible al buscador? lo que la gente quiere escuchar. ¿Y qué es lo que quieren escuchar? Las buenas cosas de Dios, el amor, gracia, la bondad. Van a predicar todo eso, Pero no mencionan el pecado. pero no mencionan el pecado, el infierno, no enf- mencionan lo malo del cristianismo, las consecuencias si no siguen las cosas. Bueno, Pues, uno entra, escucha el mensaje, uno se convierte en una buena persona, uno recibe la paz, uno trata bien al vecino, al prójimo y viceversa. Así tendremos gozo, paz, una buena vida. pero no es el No evangelio. es el Evangelio. Porque en John 16:33, como lo hemos estado diciendo, o en Juan 16:33, Jesús le dijo a los discípulos que en esta luz tendrías tribulaciones en esta vida. Es que yo he vencido. Entonces le dicen a la gente que tienen que aceptar a Jesucristo para poder ser salvos. Y si no aceptan a Jesucristo como Salvador, van a morir eternamente perdidos en un lugar llamado infierno. Y el infierno es real, no es imaginación. Pero ellos dicen, o usted dice que ellos no lo quieren. No quieren hacer eso porque pueden ofender a alguien. Bueno, entonces, ¿cómo es que ofende a alguien? Yo sé que leí un artículo en un periódico, un reportero que escribió un artículo sobre Houston, Texas, y le preguntó al joven, el pastor, dijo, saben, yo he estado aquí varias semanas escuchando todo lo que se predica y se enseña. Jamás menciona la cruz. Y ahora aquí está un hombre que es un reportero. Él exactamente no es la personificación de la justicia. Es como los abogados, ¿verdad? Sí, bueno, yo no dije nada, usted lo dijo. Lo siento. Sí, bueno, no está muy arrepentido tampoco, no lo creo. De cualquier manera, él se dio cuenta de que algo había diferente. Y él dijo, usted jamás menciona la cruz.
desde que yo he estado escribiendo este artículo. Él dijo, no, creemos en la cruz, pero no hablamos de ella. ¿Por qué? Porque tal vez se ofenda a alguien. Así es. Esa fue su respuesta que leí en el periódico. Tal vez se pueda ofender a alguien. Bueno, si mueren y se van al infierno, aunque eso suena bastante crudo, usted no les ha ayudado mucho, ¿verdad? Así es. Hermano Swagger, uno de los mensajes principales en esta idea del sensible al buscador es obtener el favor de Dios. Pero el favor de Dios que ellos obtienen tiene que ver en su trabajo, en lo financiero, en la prosperidad. La Escritura dice en Filipenses que los enemigos de la cruz tienen la mente en las cosas terrenales y su Dios es su vientre. A ellos les importan las cosas temporales, pero no se enfocan en las cosas eternas. Jesús dijo que aprovecha al hombre si ganare todo el mundo, pero pierde su alma. Entonces, el énfasis de atraerlos es para darles algún tipo de favor con Dios, para que ellos puedan recibir algún tipo de bendición temporal. Y ese realmente es el mensaje principal. Creo que quieren el favor con el hombre, sí. La única manera de ganar el favor de Dios es a través de la cruz, porque Cristo ha pagado el Sí. precio. Y cuando ponemos nuestra fe en eso, nosotros recibimos las bendiciones, recibimos el favor de Dios, porque estamos en Cristo y en verdad, Dios derrama su favor en Cristo. No puedo ver cómo es que eso sea una ofensa. Bueno, porque es la única manera. Ellos Ah, están hablando aquí en Gálatas y en Hebreos, añadiéndole a algo. Jesús dijo, nadie llega al Padre sino por mí. está diciendo que mezclan la ley, Sí, y otras cosas. muchas otras cosas. Hermanos, Juan, es ofensivo porque cuando se trata en la cruz se está tratando el pecado y cuando trata el pecado, usted pasa por la cruz y viceversa. Entonces, para ello es cómo se Pero, acerca al pecado. pero es una gran bendición, John, saber que mi confianza y mi fe está en Cristo, lo que Él hizo en la cruz. Y no se trata de mí. Amén, amén. Hermano Swagger, si uno habla de la cruz, tal vez va a tener que hablar de la sangre de Jesús. Ahora está metiéndose Sí. en una religión sangriente y la gente no quiere hacer eso porque eso puede ser un caos. Si estamos siendo honestos, ellos ni siquiera llegan hasta ese punto. Mi generación y los más jóvenes, ellos dicen que uno es inherentemente malo y creemos, porque la naturaleza pecaminosa, somos destinados a, a rechazar a Dios automáticamente. Estamos en enemistad con Dios, en guerra con Él hasta que venimos a Él. Y si le decimos eso a los niños o jóvenes, criar a alguien con esa mentalidad, ellos lo ven como abuso. Y ellos dicen, no, ustedes inherentemente buenos. Ellos ni siquiera se acercan a la cruz, ni siquiera se acercan a la salvación, no sienten que lo tienen que hacer porque... Y eso es lo que enseña la psicología, que usted es naturalmente bueno, ¿verdad? Humanismo. Sí, el humanismo. ¿Tengo razón o no? Sí, la psicología humanista lo hace, se basa en Sí, humanista. El hombre es bueno. Si sí. eres bueno, no hay problema con el pecado, no necesitas a Dios, no necesitas un Salvador, no necesitas la Biblia. Exacto. Entonces lo que hace con el pecado no es ni pecado ya, es error. Entonces si usted comete un error, usted necesita un coach, un entrenador, un consejero para ayudarle en vez de que un predicador le diga a usted que está cometiendo actos contra Dios. La manera como se soluciona esto es recitando algo una docena de veces, una y otra vez, para que usted cambie. Eso lo va a cambiar, pero no lo va a cambiar. No No se puede. puede. El hombre está en un problema tan grande por el poder del pecado y el poder del pecado que no puede cambiarse a sí mismo. ¿Un leproso puede cambiar sus manchas? No. El pecado es una mancha en el corazón humano y la única manera que se puede tratar es a través de la sangre derramada de Jesucristo que nos limpia de esa injusticia. Pero si el enfoque está en hacer sentirse bien a los hombres en sí mismos con las bendiciones temporales, bueno, los ministros también prosperan financieramente porque la gente va a comprar sus libros,
van a sintonizar sus programas y el predicador piensa que el nivel de su éxito es el ejemplo al éxito que otros pueden tener. Ahora tienes un ídolo que se ha edificado, no un ministro que está predicando la verdad del evangelio. Una de las cosas que es importante que debemos ver, hay un modelo que se ha adoptado en muchas iglesias el día de hoy, y esto está en todo el mundo, especialmente en los Estados Unidos. Y el modelo es este. El domingo en la mañana, por ejemplo, el servicio, la predicación, eso realmente no es el único enfoque de lo que ellos hacen. De hecho, es solamente parte de lo que la iglesia hace. De hecho, hay más actividades que suceden en toda la semana. Y no hay nada de malo en eso o con eso, pero lo que termina pasando es esto, hermano Swagger. El pastor y los predicadores han tomado un segundo lugar. Realmente no están dirigiendo la iglesia en ese sentido. La mayoría de las veces, a lo largo de la semana, hay individuos que participan en grupos. Son parte de algún tipo de grupos en la iglesia. Así que si usted habla con algunos de estos ministros, ellos no negarían necesariamente la cruz, por supuesto, ellos no negarían la sangre de Cristo, pero tampoco van a tratar esto desde el púlpito. Claro que sí, personalmente, aún está en su ideología y en sus declaraciones de la iglesia, pero no han o no lo presentan en el púlpito porque han relegado el púlpito para tratar con las situaciones modernas en la vida de la gente. Pero la congregación queda con básicamente interactuar en sesiones del grupo pequeño. Y ahí es donde yo creo que la iglesia ha tropezado muchísimo. Tenemos que entender que el Señor escogió la locura de la predicación. ¿Está diciendo usted que el mensaje de la cruz, el mensaje de la sangre, el mensaje del Calvario, que no se predica en esas iglesias? No, no se predica ni se proclama como el único mensaje principal desde el púlpito. Tal vez hay algunos que lo enseñan en las sesiones de grupo o individualmente. Tal vez sí tratan con eso, pero tristemente, más que eso, hermano Swagger, hoy, si hay un problema, uno quiere crecer espiritualmente y una vez más tratamos con el pecado o hay algún tipo de problema en la vida, realmente no nos van a dirigir a la cruz, nos van a dirigir a la consejería y tal vez sea consejería en la iglesia, con el pastor. Y se me ha dicho esto antes, de parte de pastores, que llega el punto en el que ellos se sienten incómodos, que su problema sea más que algo de lo que ellos puedan tratar con la palabra de Dios. Ellos recomiendan que usted vaya a ver a un consejero profesional o a un psicólogo, diciéndolo de otra forma. Ese es el modo, el método de la iglesia. Lo que tenemos que hacer es regresar a la predicación número uno. Tiene que predicarse, no solamente andar con juegos o algo así, ni devocionales, sino predicación, predicando la cruz, el método y el mensaje. Escuché a N. Trotter decir esto. Si usted viene a escucharme predicar, yo trataré con su problema. De alguna forma, de alguna situación, yo lo haré. Amén, Y amén. tiene la razón, así es. Tanta discusión del amor en la iglesia. Tal vez alguien que puede decir, bueno, me encanta lo que ustedes enseñan, pero me gustaría ver que amen a la gente más. Aquí y allá. Es lo mismo que hemos tratado de hacer. Y ese es el punto. Realmente en los próximos 3, 4 versículos, Pablo esencialmente está diciendo, tiene estos judaizantes y aquellos que lo siguen, que tienen un deseo fuerte para mostrar su carne. Es una lujuria. Usted habló de el orgullo espiritual, pero hay un deseo fuerte para seguir la ley. Y él dice que ellos pueden impresionar a otros por lo que ellos han hecho que ustedes hagan, pero no tienen preocupación de que usted guarde la ley. Él dice, guardan la circuncisión, pero no guardan la ley que profesan guardar, significando que ellos les preocupan cómo usted rinde, pero no su vida. Sí, Pablo parece que no está muy preocupado por dañarle los sentimientos a alguien. No, pero la idea de que, y lo dijo unos versículos antes, al tener la oportunidad de hacer el bien a los hombres, ¿qué es hacer el bien? Es importarle la victoria de la persona sobre Darles la el verdad. pecado. Dándole la verdad para darles a saber que Cristo les dio la oportunidad para vivir en libertad, para que ellos puedan experimentar santidad, no solamente en reglas y reglamentos y solamente, como dijo así, tipo de circuncisión, pero están preocupados de su estatus,
no están preocupados de su vida, no están predicando la cruz para la santificación. Tal vez puedan decir que les preocupa y que les ama, pero realmente no pueden amar a alguien que tiene un problema con el pecado si usted no le da la solución al pecado y le No. muestra la ruta a Amén. la victoria. Amén. Puede decir que le ama y todo eso, pero ese es el amor del hombre. Es amigable, no es el amor ágape del amor de Pero Dios. este otro mensaje de lo sensible al buscador se siente bien escucharlo, ¿verdad? Así es, así es. Se siente bien que alguien me diga qué bueno soy. Yo tengo la respuesta. Y, y bueno, eh, yo puedo hacer cualquier cosa que pueda hacer, porque soy un campeón. Ajá. Es ofensivo a alguien decirle a una persona que son pecadores. Usted dice que es ofensivo. Sí, es ofensivo, sí. Y usted no puede vencer su pecado en usted mismo. Sí, Pero como él dice en un momento, eso es un hecho. No puede así es, obtener victoria sobre el pecado usted mismo. así es, Tiene que hacerlo de la manera de Dios y la manera de Dios es la así es. cruz. Si usted trata de alguna otra forma, es un esfuerzo Sí. sin fruto, no funcionará. No, no, un esfuerzo sin frutos. Hay quien el mundo ha clasificado, él, así lo voy a decir en un momento, pero otra cosa aparte de presentar la cruz, esa persona, el mundo lo va a consumir. Mundanalidad, deseos carnales y todo eso. Y si realmente quiere amar a la gente, usted va a predicar lo que le da la victoria sobre eso. Lo que separa, va a decirlo en unos momentos. La verdad, así Lo es. que me crucificó el mundo y el mundo a mí fue el evento de la cruz solamente, no solamente una circuncisión o un esfuerzo religioso. El mundo ama a los suyos y los suyos aman al mundo. El paralelo que yo vi en el primer gran despertar es que aquellos hermanos que cuando comenzaron a ver en el púlpito que aún los ministros, basándose en lo que estaban predicando o no predicando, no estaban predicando a Jesucristo y el crucificado, no estaban predicando salvación, no estaban predicando contra el pecado. Esas son cosas que él vio y él culpó. Y ahora estamos viendo, o regresándonos hasta los 1720, él culpó la comodidad espiritual porque la gente comenzó a ser próspera, la nación comenzó a ser próspera y la gente comenzó a enfocarse en lo temporal. Los ministros no estaban siendo entrenados ni enseñados las cosas de Dios. Entonces él escribió ese libro que yo mencioné ayer de los inconversos en el púlpito y es lo que está sucediendo el día de hoy, hermano Swagger. Muchos de esos ministerios y ministros, no quiero ser malo, soy honesto. Lo único es que yo no creo que sean nacidos de nuevo, porque la convicción del Espíritu Santo que uno tiene es tan abrumante como ministro de predicar la verdad con el entendimiento que Él nos ha dado, y no lo están haciendo. Cuando el modelo de la vida con propósito salió y quisieron cambiar el papel del pastor a llegar a convertirlo en un facilitador, ¿qué es un facilitador? Por definición, es una persona que hace un proceso más fácil. Entonces, ¿qué están facilitando? Bueno, están facilitando la metodología de la vida con propósito, el modelo de la iglesia que quisieron instituir para convertirse en la nueva ola de servicios, de cómo conducir servicios. Eso fue todo lo que quisieron hacer, una réplica de este modelo para facilitar, no convertirlos en predicadores ni ministros, individuos que hagan este proceso palpable, aceptable a la iglesia y se basa en el orgullo de la gente mientras participa, midiendo sus buenas obras y así es como ellos tienen esa calificación de la buena iglesia o saludable iglesia o no saludable. Esto es demoníaco, esto es algo malo, pero porque está vestido de terminología cristiana, entra como aquel autor de esta metodología que dijo, bajo el radar, fue diseñado para entrar sigilosamente, engañosamente y tristemente las denominaciones pentecostales tradicionales, aún hasta el catolicismo, y muchos en el mundo de negocio creyeron esto. Y ahora ha penetrado la iglesia, entonces la metodología del sensible al buscador realmente es el método prominente que se utiliza en el crecimiento de la iglesia moderna o la iglesia emergente, y ha cambiado aún hasta un nuevo nombre. Tienen que seguir cambiándole los nombres mientras descubrimos lo que son. Así que, y en serio, nosotros seguimos exponiendo esto y ellos siguen cambiando los nombres.
lo que están haciendo es lo mismo. Y lo que esto hace es que esto apela, atrae al individuo, la carne. Y eso no traerá paz ni gozo ni al corazón ni al alma. El mensaje de la cruz, cuando se acepta por completo, hará esas cosas, traerá la paz al corazón del hombre. Y mi paz yo os doy, no la paz como la da el mundo, sino mi paz yo os la doy, Así dijo es. Jesús. Eso le trae gozo al alma. El gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Trae gozo, trae seguridad. Amén. Una seguridad que ahora, miren, yo ya no dependo de mí mismo. Dependo de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Y lo que Él hizo allí por mí. Y el objeto de mi fe es Jesucristo y el crucificado. El Así objeto es. de mi fe no soy yo. No es nadie más, aunque yo le amo a usted, a estos miembros del panel. Correcto. No es el objeto de mi fe. Ni tampoco la iglesia es el objeto de mi fe, ni sus rudimentos o lo que sea. Pero lo que Jesucristo hizo en la cruz. Y yo no entiendo cómo es que esa es una ofensa. Es una ofensa para mí si no se predica. Bueno, no hay oposición a la falsa doctrina. Sí, Satanás no está en contra de eso. exacto. Tenemos que regresar a lo que dijo Pablo en varios versículos después de esto. Y Joseph, usted dio referencia de esto cuando Pablo dijo en 6:14, pero lejos de mí está de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Así Jesucristo, es. por el cual el mundo me es crucificado Y el a mundo mí a y yo al mundo. ¿Cuántos ministros se han golpeado o dañado y han dejado el púlpito porque se sintieron la culpabilidad, porque nadie respondió de la manera que tenían que responder y se lo tomaron en sí mismo porque se dijeron a sí mismos, yo no he hecho esto y lo he hecho, porque lo que tenemos que hacer es predicar la cruz sin compromiso y que la palabra convenza al mundo de todo su pecado. Nuestro trabajo es presentar la cruz. Sí. Nuestro trabajo es dejar que el Espíritu Santo fluya en nosotros, enseñándonos lo que tenemos que decir cuando tenemos que decirlo y dejar el resultado a Dios. Y si podemos hacer eso, entonces Dios puede dar el aumento, como dijo Pablo en Corintios. Yo he plantado, Apolos regó, Dios dio el aumento o el crecimiento. Así es. Si nosotros predicamos la cruz bajo la unción del Espíritu Santo y permitir que el Espíritu Santo traiga esa convicción, Dios va a dar el crecimiento para las almas. Bien hecho, dijo Jesús, buen y fiel siervo. Él no dijo buen y exitoso siervo, Sí. sino fiel. Nunca midió Dios por números. Sí, Usted así es. tiene la iglesia más grande y usted va enfrente de la línea. Así es. Uno de los ministros más exitosos, como usted señala, fueron aquellos que fueron fieles en su trabajo. Tal vez el mundo no conozca su nombre, pero han sido fieles a Dios. Así es, exactamente. De lo que usted estaba hablando, de la paz y el gozo, esos son el fruto del Espíritu. Solo se puede producir por sí. el Espíritu Santo. El Espíritu Santo solo obra cuando nuestra fe está en Cristo y la cruz. No hay fruto del Espíritu en este otro mensaje. No. El Espíritu Santo no está involucrado en eso en lo absoluto. El fruto de su obra. Como dijo. Es el fruto de su obra. Así es, correcto, sí. Ya volvemos. El mensaje de la cruz. Jesús dijo que el Espíritu nos guiaría a toda la verdad, haciendo un impacto para Cristo. Conozca este libro, porque cuando empiece a leer, empezará a ver cosas de sí mismo y también verá el Dios tan poderoso que Él es. La única experiencia en la que puedes confiar. El único que puede libertar al cautivo es Jesucristo. La cadena SBN. Bueno,
Bueno, Dave, tratemos otra vez. Hermano Swagger, quiero leer algo. En Colosenses 2:8, Pablo nos da una advertencia clave. Dice, mirad que nadie os engañe a través de filosofías y vanas filosofías, tras los rudimentos del mundo y no conforme a Cristo. Tenemos la responsabilidad. Léelo otra vez, John. Dice aquí, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. De eso es de lo que estamos hablando, porque así es como viene esa carnada, ese engaño a través de la concupiscencia de la carne. Hay un deseo en el creyente de querer agradar a Dios, y así es como atraen a estos creyentes, estos falsos maestros, utilizándolo como carnada, el sentimentalismo que tienen para servirle a Dios, el deseo que tienen por servirle a Dios. Les dan un poco de verdad para atraerlos y luego los jalan. Pero ¿será que lo que pasa es que la gente no conoce la palabra de Dios y por eso son engañados? Gran parte, hermano Swagger, así es, están siendo engañados. Pedro diría esto. Voy a encontrarlo aquí, porque cuando hablan palabras vanas a través del deseo de la carne, a través de deseo o palabras similares a los que viven en error, utilizan los mismos deseos, no solamente los malos, sino los buenos, y eso es parte del problema, que deseamos servirle a Dios, así que vamos a tratar de hacer lo que nosotros podamos para agradar a Dios, utilizando nuestras buenas obras, nueva naturaleza para agradarle, tratando con otra gente, ayudando con otra gente o ayudándole a otra gente. Utilizan eso para que el creyente entre. Creo que el Dr. Dupree lo dijo en la pausa. Una vez que llegan, les dan los principios para vivir de acuerdo a ellos y los principios se convierten en su doctrina. Sea que se dé cuenta la persona o no, la pregunta que usted hace, hermano Swagger, la falsa doctrina no es un problema intelectual. Siempre es una apelación a una concupiscencia. No siempre, a veces la persona no entiende la doctrina como la doctrina de la cruz. Tal vez la gente son ignorantes. Leí el otro día que un pastor bautista dijo que si rechazamos la cruz de alguna forma, siempre es por una Sí, base así moral. es. En base a lo moral, no en base a lo intelectual o teológico, sino moral. La mayoría tiene que ver con el orgullo. No lo puedo entender, sino que no lo quiero entender. Ah, sí. Incredulidad. Es incredulidad. Tendré que responder y rendir cuentas si entiendo. Así, no escucho lo que está diciendo, es que no Así quiero escuchar lo que está es, diciendo sí. por la implicación de lo que está diciendo. Ignorancia Si es yo bendición. escucho a eso, tengo que asociarme con esto, tengo que cortar mi Sí, comunión con así es. estos, no puedo mantenerme con los Juanes acá. Siempre parece como todo el tiempo de que esta persona está pasando presión, así como Pablo en este libro al principio, de otros creyentes de la iglesia, sabiendo que va a perder crédito si sigue la verdad, va a perder comunión con personas que está tratando de asociarse. Ya pasaron varios años, pero Francis me dio a mí una copia de ese libro. ¿Cómo se llama? La vida La de vida propósito. con propósito. Dice que quiero que lo leas. ¿Qué piensas? Yo jamás lo había leído, no sabía quién era, nunca había escuchado nada, ni del autor ni del libro. Nada, en lo absoluto. Leí como 10 o 12 páginas, se lo regresé y le dije, esto no vale lo que gastaste. 40 millones de personas dijeron que sí. Permítame leer en 2 Timoteo 4:3, porque el tiempo vendrá cuando no aumentarán la sana Se doctrina, sino amontonarán a sí mismos. detrás de su concupiscencia van a buscar a maestros teniendo comezón de oídos y van a alejar de la verdad y van a volverse a la fábula. Versículo 2 habla de predicar en la palabra a tiempo y fuera de tiempo. De eso es lo que estamos hablando. Exacto, sí es, sí. Bueno, adelante, leamos este versículo 13 si es posible. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. Participando en el rito de la circuncisión, que era el sello de la ley de Moisés, no le ayudaba a nadie a guardar la ley.
Ay, algo está mal con mis ojos el día de hoy, sino que quieren que vosotros seáis circuncidados para gloriarse en vuestra carne. Este gloriarse en la carne, tal vez es el mejor problema, problema más grande de todos, mejor dicho. La gente se ha convertido en héroes en la sociedad. Se hacen los deportes y en todos los ámbitos de la vida promovemos a un individuo basándonos en sus logros y tratamos de decirle a otros, si ustedes hacen lo que ellos hacen, podrán tener el éxito que esa persona tuvo. Lo vemos en los programas de dietas y lo vemos en lo atlético, en el mundo de negocios. Toman a una persona que ha tenido éxito en algo y luego tratan de hacer que esa persona sea el ídolo, el héroe o la persona que la gente debe seguir. Y eso es cierto en el mundo espiritual. Hemos tomado a gente, decimos que tienen cierto nivel de éxito por lo que ellos hicieron y tratamos de modelarlo. Es lo que hizo la palabra de fe y tratamos de hacer lo que esa persona hizo, y si esa persona confesó toda su prosperidad en su vida, yo puedo hacer lo mismo. Les hago una pregunta. Yo personalmente no creo, tal vez esté equivocado, por eso es que hago la pregunta, que la doctrina de la palabra de fe, que realmente no es palabra de fe en lo absoluto, que es popular hoy, pero ya no tanto como hace 10 años, ¿verdad? Déjeme participar. En Estados Unidos está decayendo, relativamente hablando. Está más énfasis en el evangelio social y la palabra de fe internacionalmente con el evangelio de la avaricia, por decirlo así. Bien dicho, sí. Lo ven como un camino a riquezas, ¿verdad? Correcto, cuando entiende el modelo sensible al buscador es que trata con lo que va a impactar o atraer a la gente. Afuera de Estados Unidos, nosotros en Estados Unidos tenemos tanto y otros países tienen tan poco. Y yo sé por un hecho en otras naciones por el mundo que toda esta idea de palabra de fe es bien prevalente y se alinea con Esas el Biblias evangelio. que ustedes mencionaron que se dieron, la mayoría de ellos no pudieron comprarlas, ¿verdad? Correcto, no se puede hacer. Mm. No lo minimizamos, hay luchas y retos que la gente está experimentando, pero desafortunadamente lo que se ha convertido es que hay ministros, entre comillas, ministros que han ganado bastante control sobre la gente. Al punto, hermano Suárez, yo estaba sentado almorzando con una pareja que estaban visitando, no voy a decir el país, pero estaban contándome de que hay pecadores por esa nación, de que la gente va a ellos para recibir la unción y para recibir la bendición de ellos. Ahora, hay que estar claro con lo que esta persona dijo. Hay predicadores que proclaman que ellos pueden dar la unción. Sí, es lo mismo aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Realmente es malo. Fuera de Estados La mayoría de Unidos. las cosas costan $1,000 o más. Y esta es la cosa. Si no está manejando un carro, entonces usted todavía está montando una bicicleta. Es porque no tiene suficiente fe. No tiene suficiente fe. La fe correcta como yo la tengo. Esa palabra de fe, mentira, desafortunadamente, es bien conocido por todo el mundo y ha puesto bastante en ataduras y en situaciones negativas. Pero gracias a Dios que no termina ahí la historia. Bueno, un predicador hizo la declaración, quiero su opinión. Él dice, admito que parte de eso está mal o cualquier terminología que haya utilizado. Pero dijo, es mejor que tengan eso a que no tengan nada. ¿Tener ¿Tengan qué? qué? ¿Tener una mentira? Mm, Nunca es mejor tener una mentira, nunca. jamás. Así es. Me recuerdo al punto de Josh. Yo he estado en algunos países. Ahora, en Estados Unidos, la prosperidad es una casa mejor, un mejor carro, una cuenta de banco grande. Pero la mayoría de los países del mundo, Sí, lamentablemente. la mayoría de los países, ellos están creyéndole a Dios por su comida de mañana. Y pueden creerle a Dios y pueden recibir un carro nuevo de lujo y todo, pero no hay carretera donde manejarlo, entonces va a estar ahí estacionado, comprobando que tiene fe, pero no puede manejarlo porque en muchos de estos países no hay carreteras. Con un refrigerador, ¿verdad? Necesitan electricidad, una refrigeradora, un techo que no gotea, pero No se puede. pensamos que no pueden hacerlo como lo hacen aquí.
Me acuerdo años atrás, estábamos en una conferencia grande, tal vez habían 15,000 personas en esa noche. Después del servicio, regresamos al cuarto verde que le llaman. Habían 2 ministros hablando. Y el caballero con quien yo trabajaba miró al hombre que estaba predicando y dijo, ¿por qué no dio la invitación para salvación esta noche? Y dijo, ¿qué quiere decir? No estaba predicando en eso. Y le preguntó, ¿cuántas personas estaban ahí? 15, 20,000. Dijo, ¿usted cree que cada uno de ellos eran salvos? No. Si usted hubiera dado una invitación, ¿usted piensa que alguien pudo haber aceptado a Jesús y entrar al cielo? Y el predicador se quebrantó y lloró. La próxima noche dio la invitación y habían 300 personas que llegaron al altar para aceptar a Jesús. Es que miren, es donde ponemos nuestra fe para recibir. El objeto de nuestra fe tiene que ser la cruz y lo que hizo Jesús. El propósito más grande para hacer esto es traer a la gente al conocimiento de la salvación de Jesús. Todo el propósito. Ese es el propósito. Podemos conseguir una mejor casa, un mejor carro ¿Qué y es lo que se pagar ha toda hecho? la cuenta, pero ¿qué pasa si ganamos todas esas cosas y perdemos nuestra alma? Nos advirtió Sí. Cristo de esto. Todo el propósito es de llevar al conocimiento a la Pero tiene la gente de la razón. salvación. La mayoría de estos países, la mayoría de esta gente no conoce a Dios ni salvación. Realmente no la conoce. Esto otro, que hacen ciertas otras cosas y van a ser ricos, suena bien. Sí. ¿Qué usted dijo? ¿Que tener algo es mejor que tener nada? ¿Qué tiene? No importa si tiene un carro nuevo o una casa bonita, usted se muere y ir al infierno, no tiene nada. Solo los predicadores tienen eso, seamos claros. Los que sacan ganancia de esto, tal como lo estamos mencionando aquí, los judaizantes querían sacar provecho de esto y dicen, hemos circuncidado a todos estos y no hay persecución cuando uno mezcla la cruz con la ley. Y extendámoslo a lo del día de hoy. Pueden predicar un Jesús de bendición, pueden predicar un Jesús de sanidad, pueden predicar a un Jesús y todas estas otras cosas y será aceptado. Pero cuando predican a Jesucristo y el crucificado, y ese es su mensaje y fundamento, no es popular. No. Adelante, disculpe. Bueno, 2 de Pedro 3 dice que a través de codicia, ellos con palabras vanas hacen mercadeo de ustedes. Ellos lo atraen a uno porque si hay esa codicia en el corazón, Correcto. ellos lo sacarán y después nos enseñarán y dirán, ese es nuestro seguimiento. ¿Ustedes creen que Pablo tenía la iglesia más grande? No. Y muchas de las cosas que él escribió estaban en la cárcel, mostrando gran persecución, como Josh lo dijo. Cuando Pablo llegó, no preguntaba por los hoteles, sino por las cárceles, porque Correcto. ahí iba a estar su tiempo él. No estamos buscando para obtener persecución, dice que prosperamos al hacerlo, pero el resultado de el mensaje de la cruz trae persecución porque trae a la humanidad al lugar más humilde. Nosotros no podemos hacer nada. Como creyentes, lo único que podemos hacer es poner fe en lo que se hizo por nosotros en la cruz. Y el creyente, una vez que ya sea salvo, solo puede hacer las cosas al permitirle al Señor obrar en nosotros y a través de nosotros por fe, una vez más, en la obra consumada de la cruz. Entonces, esa humildad que debe estar presente es algo que es difícil de obtener, pero suena muy atractivo. Usted puede ir por su nueva bicicleta. Si eso es lo que usted quiere, hermano Swagger, sí, ahí está. Si tiene suficiente fe, puede ir por su nueva bicicleta. ¿Qué le preguntó a Salomón? Él le dijo, ¿qué quieres? ¿Qué deseas? ¿Qué deseas en verdad? Él pudo pedir riquezas, él fue el hombre más rico del mundo, pudo haber pedido casas, terrenos, todo eso, pero él pidió sabiduría y Dios le dijo, como pediste esto, le voy a dar lo demás también. Dios está preguntándole a la gente, ¿qué es lo que quieren? Sí es. Porque Dios no está en contra de bendición. Dios no está en contra de la dádiva, ni está en contra de bendecir. No, es la prueba de ello. Es para la gente que escoge sabiduría y que escoge fe Así en la es. cruz. Ahí es donde la verdadera bendición está. Y aun si yo jamás obtengo la casa, el carro o esas riquezas y cosas,
estoy bien. ¿Por qué? Porque yo sé dónde voy a estar el resto de la eternidad. ¿Qué dice Mateo 6:33? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Bueno, Bueno, terminamos en el hecho de que Dios no compara lo que nosotros tenemos, mientras que lo que tengamos no nos tenga a nosotros. buena declaración. Sí. Entonces, miren, solamente tenemos un par de momentos, pero Dios bendecirá a su pueblo. Sí, todo Tanto- lo que podamos tener y permanecer fieles a Él. Y una vez más, yo vuelvo a lo que Proverbios nos dice. Capítulo 30, versículo 8 y 9. Cuando dice, Señor, aliméntame con comida conveniente para mí. No me hagas tan rico para no tener necesidad de ti, pero no me hagas tan pobre que salga a robar y tomar tu nombre en vano. Así es, sí. Y eso para mí es la culminación de lo que debe ser el mensaje de prosperidad. Señor, bendíceme con todo lo que yo pueda hacer para permanecer fiel a ti. Yo creo que el mensaje de la cruz es el único mensaje de prosperidad Así que es, sí. existe. Lo Sí, es. así es. Y cualquier otra cosa no es el evangelio, así que no hay prosperidad allí, realmente. Bueno, eso es lo que él dijo. No me hagas tan rico y no me hagas tan pobre. Manténgame enfocado en la cruz. Sí, así es. Dios no quiera, es un término muy fuerte y sé que estamos hablando, pero vamos a llegar a él después. Eso insinúa que estaría mal de parte de Pablo. Es inmoral para Pablo gloriarse o jactarse en cualquier otra cosa. Exactamente. Dios no quiera que me gloríe, sino en la cruz de Cristo. Está insinuando que eso aira a Dios cuando nos jactamos en las obras de la carne. Y ese no es un lugar en donde yo quiero estar. Yo quiero jactarme de lo que trae victoria, quiero jactarme de lo que trae bendición, una verdadera bendición a nuestra vida, que es la Así cruz. es. Es lo único que lo hará. Lo único que me ayudará a acercarme más al Señor, el mensaje Así es. de la cruz. Ni una carne se gloriará en su presencia, Así él es. dijo. Cualquier obra de la carne caerá. Yo le doy gracias a Dios por los predicadores que están comenzando a verlo. Amén, sí. Y algunos sí están comenzando a verlo. Así es. Y alabamos a Dios por eso. Se nos acabó el tiempo y muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Creo que se han dicho ciertas cosas que necesitaban decirse. Y no se pierdan el programa todos los días, 7 días a la semana. Les amamos. Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.